Este video está dirigido a ti, que, por cualquiera que sea el motivo, me estás siguiendo en mi página Detrás de la Puerta. Y porque no deseo presentar una imagen equivocada de mi persona. Es por eso que esta noche vengo a hablar contigo acerca de qué tipo de persona soy y de dónde es que saco estos mensajes que comparto contigo. Y confío que al final del video tú podrás entender un poquito de dónde vengo. Muy buenas noches, mi nombre es Sol David y esto es Detrás de la Puerta. Déjame empezar por decirte que yo, Sol David, soy un idiota y siempre lo he sido. La única diferencia es que ahora yo lo puedo ver. Recuerdo que yo paraba escuchando y mirando videos acerca de personas que eran intelectualmente superiores. Pasaba horas escuchando lo que ellos tenían que decir con respecto a diversos temas y me parecía muy interesante. Tenían tanto conocimiento que yo los admiraba y yo trataba de aprender lo que ellos estaban diciendo. Y la razón por la cual yo quería aprender era porque cuando alguien me hacía una pregunta, yo quería sonar inteligente. Así que yo lo que hacía era repetir lo que estos intelectuales decían. Y lo interesante es que estos intelectuales hablan de todos los temas. Hay intelectuales que te hablan de política, te hablan de deportes, de economía, de física, de realidades sociales, te hablan de la familia, te hablan acerca del amor, te hablan acerca de la religión y por supuesto los intelectuales que te hablan acerca de Dios. Y aunque los temas eran diversos, eran demasiados complejos para que yo los pueda realmente entender. Pero me conformaba con memorizarme ciertas partes que yo podría usar tal vez en alguna conversación y verme más inteligente. En otras palabras, no quería verme como un idiota. Y yo no me daba cuenta de que en realidad yo no había aprendido nada. Porque cuando alguien me preguntaba algo, lo que yo hacía era repetir lo que alguien más había dicho. Y de la misma manera, cuando alguien me preguntaba si yo creía en Dios, para demostrarles que yo sí creía, yo lo que hacía era repetir lo que había leído acerca de Dios, algún versículo que me había memorizado. Yo creía que yo sabía lo que estaba diciendo, porque obviamente tenía una respuesta para la pregunta de las personas. Pero lo que no me había dado cuenta es que yo realmente no entendía lo que estaba diciendo. Las únicas respuestas que yo tenía eran respuestas vacías, porque no tenían ningún significado. ¿Y a qué me refiero? Déjame ponerte un ejemplo. Cuando un amigo me decía que estaba deprimido, la única respuesta que tenía era algún mensaje pregrabado. Ese tipo de mensajes que tú encuentras en las tarjetas. Algo como, no te preocupes, que ya verás que mañana el sol va a brillar. O alguna cosa así. Un mensaje totalmente vacío, que no significa nada. Porque la verdad es que yo no tengo ni idea si mañana el sol te va a brillar. O si tú necesitas sufrir un poquito más antes de que veas la luz. Así que ¿por qué decía cosas que yo no sabía? Y lo más absurdo de todo es que esas mismas palabras ni yo me las creía. Porque cuando yo sufría de depresión, yo no creía que mañana el sol iba a brillar. Así que ¿por qué me encontraba repitiendo cosas que no tenían ningún significado para mí? Porque si realmente tuvieran un significado, yo las aplicaría en mi propia vida. ¿Cómo es posible que yo hable acerca de superar la depresión si yo mismo no la había superado? Así que, en vez de haber aprendido algo, lo único que estaba haciendo es lo mismo que hace el mundo el día de hoy. Repetir las cosas de manera intelectual.
todo en base a conocimiento intelectual. Si yo quería hablar de Dios, repetía versículos de la Biblia. Si yo quería hablar del amor, repetía lo que el psicólogo decía. Si yo quería hablar de la familia, buscaba a los expertos en la familia, expertos entre comillas. Cada uno de ellos tenía el conocimiento intelectual, pero algo que yo me di cuenta con el tiempo es que por más que pasaba horas y horas escuchando a estos intelectuales, en mi vida no se aplicaba nada de lo que ellos decían. Yo, antes de escuchar a los intelectuales, era un idiota. Y después de escuchar a los intelectuales, seguía siendo un idiota. Solamente que ahora tenía conocimiento. Podía hablar de cualquier tema, pero seguía siendo el mismo idiota. Nada había cambiado en mí. Nada. ¿Y por qué no había cambiado nada en mí? Porque lo que yo decía al aplicarlo en mi vida no brindaba ningún resultado. Simplemente llenaba mi ego por breves momentos, pero no me brindaban ninguna verdadera solución. De la misma manera, cuando hablaba repitiendo versículos de la Biblia, por breves momentos alimentaban mi ego haciéndome creer que yo estaba cerca de Dios o que yo sabía quién era Dios, pero después volví a caer en la oscuridad. Mi vida era totalmente una hipocresía absurda, pero mi ego no quería enfrentar esa verdad. Y un día, mientras yo estaba en silencio, mi Creador me mostró que yo era un hipócrita. Antes yo no podía mirarme a mí mismo. Era como si hubiera una venda que evitaba que yo pueda verme. Él me mostró a mí. Cuando yo pude ver en mí esa hipocresía, fue el mejor día de mi vida. Porque esa pequeña luz, esa pequeña verdad derrumbó todo mi castillo de mentiras. Todo. Yo había armado con los años un castillo de respuestas intelectuales, pero ese castillo de respuestas intelectuales estaba tan lleno de huecos. Así que era un castillo enorme pero frágil. Era un castillo que brillaba y era hermoso y me hacía sentir orgulloso conmigo mismo. Pero era completamente vacío. Y esa pequeña luz que mi Creador me mostró, esa pequeña verdad hizo que me dé cuenta que yo estaba completamente ciego. Si no hubiera visto la luz, nunca hubiera comprendido que estaba en la oscuridad. Fue a consecuencia de esa pequeña verdad que todo mi castillo de mentiras se derrumbó. ¿Y qué encontré una vez que ese castillo enorme de intelecto vacío se derrumbó? Me encontré a mí mismo, el mismo idiota de siempre, simplemente que esta vez era distinto, esta vez era diferente, porque una vez que mis ojos se abrieron, jamás se volvieron a cerrar, ni por un segundo. Ahora yo tengo una pequeña luz, y es esa luz que yo estoy compartiendo en mis videos. Es ese mensaje, porque yo ahora me doy cuenta de que así como yo vivía a oscuras, me doy cuenta que tú también estás viviendo a oscuras. Y así como yo pude ver en un segundo, fue en un pestañazo que mi vida cambió. Y es por eso que yo sé que tú también puedes cambiar tu vida en un solo pestañazo. En un solo segundo, tú también puedes ver la luz. Y cuando tú veas la luz, nunca más volverás a estar en tinieblas. Porque la luz nunca se apaga. Porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Porque las tinieblas retroceden con la luz. Y algo que yo ahora me doy cuenta es que el intelecto es
todo lo opuesto a la sabiduría. Es por eso que cuando tu creador derrumba tu mundo intelectual, automáticamente lo llena con sabiduría. La diferencia entre estos dos es que el intelecto es complejo, es vacío, no te cambia en nada. Puedes pasar años leyendo la Biblia, puedes pasar años escuchando a intelectuales, puedes pasar años memorizando teorías, pero tu vida va a seguir igual. Esos breves momentos que tú crees que son de alegría, cuando estás del lado de la luz, son momentos perpetuos. Todo el tiempo estás en perfecta paz. No existe el miedo, no existe la depresión, no existe el rencor, no existe el odio. Y como no existe ninguno de estos, existe únicamente su opuesto. Y su opuesto es el amor. Del lado de la luz hay amor todo el tiempo. El amor es luz, el amor es paz, el amor es sabiduría. Yo el día de hoy sigo siendo un idiota, pero la diferencia es que ahora yo lo puedo ver. Yo amo ser un idiota, amo dejar ese intelecto vacío, y lo único que yo comparto con ustedes es esa pequeña luz que me es mostrada. Nada de lo que yo digo viene de mí, absolutamente nada. Yo simplemente soy un mensajero más. Y yo esta noche quiero invitarte a ti, a que tú también puedas descubrir esa hipocresía dentro de ti, a que tú también puedas ver esa luz. Y cuando tú la veas, en un solo segundo, tu vida va a cambiar para siempre. Muchas gracias por escucharme. Si tienes alguna pregunta, comentario o crítica, no dudes en escribirme a mi página de Facebook o en el grupo. También tengo un número de WhatsApp. Muchas gracias y te veo pronto en otro video. Gracias por escuchar. Yo soy Sol David y esto fue Detrás de la Puerta.